Bien. Metodología y marco teórico, ¿sí? La idea es lo siguiente. Nosotros lo que hacemos en el seminario es ponerlo junto porque tanto las teorías o conceptos lo estamos usando de manera de sinónimo, ¿sí? Teorías o conceptos. Como la metodología son herramientas que a nosotros nos permiten analizar las fuentes primarias. Si ustedes recuerdan, el año pasado, cuando hicimos como esa introducción a lo que es la historia como ciencia, ahí había quedado bien en claro dos cosas, que esto lo habíamos tomado con el texto de Legoff. Por un lado, de que para hacer historia necesitamos fuentes primarias, ¿está bien? Cada uno de ustedes, de hecho, lo que están buscando son fuentes primarias. Las fuentes primarias son las producciones que se hicieron en esa época. Si yo, supónganse, voy a analizar, por ejemplo, Pablo, si yo voy a analizar la censura, la música y demás, en la década del 70, mis fuentes primarias pueden ser entrevistas con respecto a las personas que estuvieron involucrados en ese momento, músicos o lo que fuese, pueden ser sobre a partir de letras, pueden ser a partir de disposiciones que el gobierno militar sacó sobre censura en ese momento. Si yo voy a trabajar sobre el tema de la prensa y el gobierno radical, como hace Victoria, voy a trabajar una serie de periódicos o el periódico que yo seleccione o lo que fuese, ¿sí? Y así con cada uno de los casos que ustedes tienen allí. Ramona va a trabajar con la fuente que gira en torno a la década del 60, de 1860 estamos hablando, ¿no? Florencia va a trabajar en torno a las fuentes de la década de 1880, 1890, y va a ser, el trabajo de ella va a ser a partir de fuentes estadísticas, y así cada uno de los casos. Bien, ahora bien, nosotros lo que vimos es que no alcanza solamente, lamentablemente, la historia no se hace más como se hacía antes. ¿Cómo se hacía antes? Bueno, yo encontraba la fuente y la fuente decía la verdad. Entonces yo reproducía la fuente. ¿Tá? Eso lo hacían los historiadores positivistas. Era reproducir fuentes oficiales aparte, ¿no? Y reproducir esa fuente. Lamentablemente eso ya no, hace mucho tiempo, que no se hace más. El oficio del historiador ha cambiado. ¿Sí? ¿A partir de qué? Bueno, a partir de analizar esa fuente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo la analizo? ¿Agarro la fuente y cuento lo que dice la fuente? ¿Así tengo toda la libertad para analizar? No. Y ahí entra en lo que es el marco teórico y la metodología, ¿sí? Entonces, el marco teórico y la metodología son herramientas que a mí me permiten agarrar esa fuente y analizarlo, ¿sí? Vamos a pensar en un ejemplo que sea bastante ilustrativo, ¿sí? Voy a hacer un tipo de historia que tenga que ver con imágenes, ¿sí? No sé, me enganché con una serie de cuadros y me gustaría analizar estos cuadros. Bueno, ¿cómo lo analizo? ¿Cuento lo que dice el cuadro? Bueno, no, tengo que empezar a buscar personas que me hablen, que hayan analizado cuadros para que me brinden un marco teórico, ¿sí? O tengo que buscar personas que analizaron esos cuadros para sacar metodología. ¿Se comprende esto? Bien, entonces, la metodología nosotros lo estuvimos viendo. Metodología sería, por ejemplo, bueno, voy a hacer historia oral, entrevista. Listo, ¿qué tipo de entrevista voy a hacer? Perfecto. Voy a hacer análisis del discurso. Bueno, aplico análisis del discurso. Voy a hacer comparación, que esto, a ver, cuando nosotros decimos voy a utilizar el método comparativo, no quiere decir de que sí o sí la investigación tenga que ser sobre comparación toda la investigación. Capaz que en un momento de mi trabajo me sirve comparar dos cosas. ¿Sí? Entonces ahí utilizo el método comparativo. Bien, todo eso son métodos y me sirve para analizar esa fuente. ¿Sí? Bien, ahora, yo también me voy a nutrir de teorías o conceptos para comprender lo que estoy analizando. Vamos con algunos ejemplos de los que están presentes aquí. Por ejemplo, Florencia. Florencia que va a trabajar sobre el tema de la inmigración y los vínculos matrimoniales, ¿no? En Argentina. Y el tema de mantener la cultura. Bueno, explico, por ejemplo, para el caso de ella, posibles marcos teóricos.
la historia de la inmigración en la década de 1960, 1970 tuvo un marco teórico muy marcado que Gino Germani, seguramente lo escucharon nombrar alguna vez, sociólogo, había analizado la sociedad, ¿sí? El del peronismo. Argentina en ese momento, y él lo que planteaba es que en Argentina había existido un crisol de razas. Esa es una teoría, ese es un concepto, crisol de razas. Y él explica qué dice crisol de razas. Y en esa explicación decía, bueno, lo que pasa es que los inmigrantes europeos rápidamente se integraron a la sociedad argentina y por lo tanto la Argentina terminó siendo un crisol de razas, ¿no? En la década de 1980, 1990, salió otros sociólogos y otros historiadores propusieron, porque la teoría del crisol de raza la da Gino Germani en la década del 60, pero también la sostiene José Luis Romero, historiador, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Entonces, décadas después, otros que investigan y que toman la teoría o el marco teórico del crisol de raza, pero no le encaja cuando ellos analizan, dicen, no, pará, esto no me sirve. Y crearon otra teoría, que es la del pluralismo cultural. Entonces dice, bueno, cuando llegaron los inmigrantes, en realidad no se integraron rápidamente. Lo que hubo en Argentina en la inmigración masiva entre 1870 y por lo menos la primera década del siglo XX fue más bien lo que llamaríamos un pluralismo cultural, ¿no? Coexistieron varias culturas porque los inmigrantes intentaron mantener su cultura casándose en uniones matrimoniales entre connacionales, haciendo clubes para mantener, ¿se comprende? Entonces, pluralismo cultural es un concepto o es un marco, es un marco teórico, es una teoría o es un concepto, lo mismo. ¿Sí? Entonces, yo les voy a mostrar algo, miren. Algo que me pasó hace poquito, pero para que ustedes lo vean. Yo presenté un artículo en una revista, todavía no salió el artículo, en una revista de la Universidad de Buenos Aires, una revista muy nueva, que recién va a sacar los primeros números, ¿no? Y digamos, cuando uno presenta en una revista artículos de investigación, lo que tiene es que son evaluadas en doble ciego. Doble ciego quiere decir de que los que evalúan, las dos personas que evalúan el trabajo que uno envía, no saben que es de uno, no aparece ni el nombre y el apellido de uno, ¿sí? Y al mismo tiempo, el que está siendo evaluado, en este caso yo, no sé quiénes son las dos personas que evalúan, sé el veredicto que da, ¿sí? Las correcciones que dan, ellos son lo que dicen, el trabajo está para publicarse, pero tiene que mejorar algunas cosas, o el trabajo está para publicarse así, o el trabajo no está para publicarse. ¿Bien? Pero uno no sabe el nombre. Entonces, acá me pasó algo muy particular. El trabajo es sobre inmigración en tiempo de cólera, la construcción del huésped ingrato en la ciudad de Buenos Aires, 1884-1889. ¿Sí? Bien, entonces acá me pasó algo muy particular con respecto a el marco teórico, que uno o una, porque la verdad que no sé quién fue, pero uno de los evaluadores, de una manera muy atinada, me hizo una corrección, que es que a partir de lo que yo estaba proponiendo ahí, hacía falta en el trabajo ponerlo de manera latente, el concepto, el marco teórico de cuestión social. ¿Sí? Suriano, un historiador que falleció hace poquito, Juan Suriano, él en sus obras trabajó, él formó como un marco teórico, intentó teorizar, ¿no? El accionar que tuvo el Estado con respecto a los trabajadores, a las clases populares, las preocupaciones que tuvo el Estado para poder mejorar esa situación, ¿sí? Por lo tanto, él llamó cuestión social, así como Devoto o otros historiadores llamaron pluralismo cultural a lo que hablábamos de la inmigración. Entonces, a mí me estaba faltando, por ejemplo, o mejor dicho, no me estaba faltando, era muy funcional que yo tomase ese marco teórico, ese concepto de cuestión social para el trabajo que yo estaba haciendo. ¿Bien? Porque yo hablaba en definitiva de las preocupaciones del Estado, pero yo no planteaba en ningún momento de manera digamos, fehaciente, este concepto o esta teoría de la cuestión social que se venía trabajando en la historiografía. Es decir, dicho de otra manera, leer a Suriano
y leer este concepto de la cuestión social, a mí me sirvió para analizar la fuente. ¿Sí? Esto mismo le sirve a cada uno de ustedes. Entonces, sin el permiso de Manuel, que no se pudo conectar, ¿sí? Voy a compartir, porque él, por ejemplo, aprobó lo que es, el proyecto. ¿Sí? Él lo aprobó, el proyecto tercero. Digo esto porque hay una parte que ahí está, su trabajo es el rol de la prensa oficialista y opositora bonaerense durante la campaña del desierto, 1878-1884. Bien, ese es su trabajo, su problemática de investigación, ¿no? El rol de la prensa oficial y opositora, ¿no? Durante la conquista del desierto. Entonces, yo creo que esto, lo que les voy a mostrar ahora, y después vamos a ir a cada uno de los casos de ustedes como para repensarlo. Guárdenme que estoy buscando lo que él expuso de manera muy clara en su marco teórico metodológico. Acá está. Dice, para comenzar el análisis de la problemática, tomaré el concepto de pueblo originario, término que se refiere al conjunto, bueno, esto es un concepto que a él le sirve. Perfecto, que a él le sirve. Él lo que hace, Manuel lo que hace, es en muchos de los casos tomar como conceptos así clave, que es válido, ¿sí? El concepto de genocidio, ¿sí? Y él define bien de dónde está tomando el concepto de genocidio. Luego, bueno, dado las características de su trabajo, el concepto, ¿no? de frontera-desierto, define primero a qué llamamos frontera, ¿sí? Y luego esto de frontera de desierto, porque es bien característico, ¿no? Ese concepto de desierto es un concepto bien característico del periodo y del proceso histórico que él va a estar analizando. Bien, entonces, fíjese que él va tomando, inclusive va tomando de personajes de la época, que esto se puede hacer como se puede hacer también de los historiadores y demás. Toma, por ejemplo, el concepto de nacionalismo, ¿sí? De Adrián Martínez, toma este concepto porque es lo que está trabajando justamente en esta construcción de la nación, ¿no? Y la conquista del desierto como parte de ese proceso, dentro de ese proceso de construcción de la nación. Esto que estaba mostrando Emanuel es el estado de la cuestión o ya el trabajo? No. ¿Cómo? ¿Es el estado de la cuestión lo que estamos viendo? ¿De No, es el Manuel? marco teórico metodológico. Es el marco teórico metodológico. El Yo marco creí que también teórico. estaba como entrecruzando autores. Por eso. No, no, no. No, porque el estado de la cuestión es lo que se escribió, las producciones que hay en torno a, en este caso, la conquista del desierto, en torno a la prensa y la conquista del desierto, en torno a eso. El marco teórico metodológico son los conceptos, las teorías y la metodología que yo voy a utilizar para que me sirven para analizar las fuentes. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo, lo que hizo Manuel muy bien acá. Bien, a mí me sirve para analizar la fuente que voy a leer, tener bien en claro el concepto de pueblo originario, de genocidio, de frontera de desierto, de nacionalismo o de nación, ¿sí? Luego, por ejemplo, miren una corrección que le hago él acá. Él pone, por ejemplo, utilizaré el concepto de prensa satírica. Bueno, esto, por ejemplo, está mal, ¿sí? Porque no es un concepto prensa satírica. En todo caso, el concepto puede ser lo que es la sátira, ¿sí? También trabajaré sobre la prensa satírica, por eso es conveniente en esta investigación definir a qué llamamos la sátira, que se la entiende como, ¿sí? ¿Se comprende? Pero esos son conceptos. Bien, esos son conceptos lo que está allí. Entonces, dejo de compartir. Entonces, cada uno de ustedes tienen un paquete de la misma lectura que vienen haciendo estos autores. No sé, con Janina lo hemos charlado y capaz que es un punto en común con el trabajo de Pablo, ¿no? Pero el tema de censura, represión, quizás ahí se meta el tema del terrorismo de Estado, ¿bien? Sí, En el caso, prohibición, censura, no sé, el concepto de vaciamiento también, pero eso lo tengo que ver. Sí, yo había sumado también, ¿no? Subversión.
Por ejemplo, en el caso de Ramona, por ejemplo, el tema de montoneras, el concepto de montoneras, ¿sí? El concepto quizá de levantamientos, ¿sí? Pero bueno, según bien, hay conceptos que son, digamos, esas definiciones de esas palabras, genocidio y demás. Y luego también tenemos un marco teórico que puede ser como un poco más amplio, como por ejemplo, que seguramente Florencia va a tener en cuenta, como por ejemplo en el caso de ella, que trabaja en migración y demás, el tema de pluralismo cultural, ¿no? El tema de matrimonio endogámico, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, eso es el marco teórico. Son los conceptos que a mí me aclaran para leer la fuente, ¿sí? Eh, se llega a comprender esto y después, bueno, no son dos cosas diferentes, marco teórico y metodología para cómo lo estamos aplicando nosotros. ¿Por qué? Porque en los dos casos tienen la misma función, que les sirvan a ustedes para poder analizar la fuente. Y que la fuente no sea una mera repetición, ¿se entiende? Porque el problema está allí. El problema está cuando uno dice, bueno, tengo que en la parte del desarrollo del trabajo final, tengo que analizar la fuente. Bueno, ¿cómo la analizo? ¿Que es un libre albedrío que digo, bueno, listo, yo? No. Nosotros tenemos que armarnos de una serie de conceptos para poder analizar eso, ¿sí? Se trata justamente de herramientas. No sé si quedó claro el tema del Profe, sí. yo puedo tomar los conceptos de medio de comunicación, legitimidad. Sí, sí, yo creo que ahí, por ejemplo, el concepto de legitimidad política, yo Sí, creo que en el caso de tu trabajo es elemental, es sí, fundamental. es central. Por eso también, y acá viene lo otro, que es muy importante. Generalmente la historia, los trabajos, la investigación histórica, toma conceptos prestados. Después, a ver, cuando digo prestado, digo toma conceptos de otras ciencias sociales, eso quiero decir. ¿Sí? Como los ejemplos que estamos dando ahora. Después, chicos, hay otros conceptos que son como más clásicos. No sé, de repente el de lucha de clases, de Marx. Concepto súper clásico, ¿sí? O el concepto de clases sociales, ¿sí? De la sociología. Entonces, o qué sé yo, de repente tomo y estoy hablando de conflicto y demás, y estoy hablando en definitiva y de fondo el concepto de poder de Foucault. ¿Sí? Se comprende. Si voy a trabajar la parte de la cultura y lo quiero trabajar, porque eso depende de ustedes, depende del enfoque que le quieran dar ustedes. De repente, si quiero analizar la cuestión cultural, la represión y demás, y le quiero dar como un giro, así como una mirada media izquierda, bueno, ahí tendríamos que hablar de Gramsci, que Gramsci, desde un marco teórico marxista, analiza la cuestión de la cultura. ¿Sí? Hegemonía. Pero claro, nada, son estratificación, el concepto de estratificación social. Estoy nombrando así como conceptos re clásicos, ¿sí? Como re clásicos. Esto no quiere decir de que ustedes lo tienen que sí o sí utilizar. Esto es simple. Ustedes tienen que agarrar lo que es funcional para ustedes. A ver, yo si tengo que arreglar esta mesa, no voy a agarrar una herramienta que no corre, no voy a agarrar qué sé yo, no sé, un pincel, ¿no? Si yo tengo que arreglar la mesa, no pintarla, tengo que arreglar, no voy a agarrar un pincel ¿se comprende? Ustedes agarren lo que es funcional para analizar la fuente a ustedes, lo que les sirve para aclarar las fuentes a ustedes, ¿sí? Se trata de eso. El marco teórico tiene que ver con esto. Bueno, Víctor, por ejemplo, que él trabaja el tema de Malvina, creo, si no me equivoco, creo que vos utilizás el concepto de desmalvinización, si no me equivoco. Puede ser, porque puede que esté confundido con los otros chicos que también trabajan. Sí, lo utilizo, profe. Bueno, eso es un concepto, no es un marco teórico, eso es un concepto que se está trabajando. ¿Sí? Bien. Entonces, el marco teórico y metodológico tiene que ver justamente, por un lado, con esos conceptos que a mí me aclaran sobre la fuente. ¿De dónde saco los conceptos? Bueno, o los saco de los clásicos,
¿sí? De todo esto que estuve nombrando recién, de Foucault, de Marx, de la teoría del funcionalismo también puedo llegar a sacar, si quiero lo sacan de los clásicos, o lo saco directamente de la biografía que yo estoy trabajando, ¿sí? Porque de repente, no sé, estoy trabajando, como me pasó a mí que le mostré ahí el ejemplo. Estaba trabajando eso y de repente a mí se me escapó, le digo la verdad, se me escapó. Yo estaba hablando de las preocupaciones que tenía el Estado con respecto a la clase, a la clase trabajadora y demás, preocupaciones que tenían no para mejorar la situación de los trabajadores, sino que tenía preocupación por ellos mismos. Entonces, che, pará, tenemos que tratar de que haya un mayor higienismo y qué sé yo. Y a mí se me había escapado, por ejemplo, los conceptos, la herramienta que había brindado Juan Suriano para trabajar esos temas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí un concepto de cuestión social. Bien. Bueno, un poco eso es